bien. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Hoy aprenderemos acerca de la gracia de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos enseñará cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Así que para hoy hay muchas enseñanzas hermosas que el Señor tiene. Por favor, si estás tomando nota, escribe el título de nuestra enseñanza para esta mañana. La gracia en Cristo. La gracia en Cristo. En Efesios 2, hoy nos enfocaremos en 5 acciones de la gracia en Cristo. Hoy nos vamos a enfocar en 5 acciones de la gracia en Cristo. Por favor, si ya estás listo, acompáñame a leer el versículo 1. Dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a parar aquí. La semana pasada, en el versículo 1, o mejor dicho, en el capítulo 1, descubrimos muchas bendiciones de parte de Dios para nosotros. Era una lista bien considerable. Entonces, hoy vamos a seguir descubriendo las bendiciones, pero antes vamos a hablar cómo era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Y luego, cómo era después de conocer a Cristo. Así que, en esta primera parte veremos nuestra condición antes de aceptar a Jesús. En el versículo 1 decía: Jesús os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesús nos dio vida cuando nosotros éramos hombres muertos. Usted dirá: pero yo no he hecho ningún delito, yo no cometo ningún pecado. Ahora, usted tendrá que ser consciente. Si puede dominar su pensamiento, tiene control sobre su lengua, entonces quizás usted no necesita de Jesús para alcanzar la salvación, porque usted es perfecto. Ahora tiene que acordarse si de niño también guardaste esa pureza. Desde pequeño no has jalado los cabellos de tu madre, no has agarrado a patadas el coche. Entonces tú eres un hombre puro o una mujer pura. De lo contrario, entonces eres un hombre muerto, al igual que yo, al igual que yo. Antes de conocer a Cristo, yo era un hombre muerto. Aún así, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, el Señor me amó. Dios me amó. ¿Qué te parece? Muchos dicen que Dios te ama cuando aceptas a Jesús o cuando haces buenas obras, cuando ayudas a la gente, cuando diezmas y ofrendas, cuando sirves en la iglesia o cuando simplemente respetas a tu familia. Allí Dios te ama. ¿Sabe? Aquí la Biblia dice que Dios me amó cuando yo estaba muerto, cuando aún no había aceptado a Jesús. Qué maravilloso es esto, saber que Dios me ama antes que yo viniera a los pies del Señor. Ahora, las causas por las cuales yo estaba muerto. Dice en el versículo 2 y 3,
las causas por las cuales yo estaba muerto. Primero, en el versículo 2 dice, por seguir la corriente de este mundo. Si lo han notado, este año han postulado 36 candidatos a la presidencia de la República. Cada uno de ellos tenían sus electores, pero para la segunda vuelta quedaron solo 2. Y resulta que todos los electores dieron la espalda a sus candidatos favoritos y empezaron a votar por los 2 últimos ganadores. ¿Qué sucedió? Por el hecho que la gente empieza a votar por quien está en el primero, todos ellos abandonan a sus presidentes y votan por los 2 últimos. Eso se llama seguir la corriente de este mundo, ¿verdad? Si ustedes han notado, hay una gran mayoría en otros países, hay jóvenes que se visten de animales. A ellos le conocen como los Terian. Por el hecho que un grupo camina y muchos se quieren sumar. Eso se llama seguir la corriente de este mundo. Ahora, cuando aparecen cantantes chinos acá en nuestro país, que es Perú, por el hecho que un grupo de jóvenes siguen, los demás automáticamente se suman para convertirse en sus fans. Eso es seguir la corriente de este mundo. Entonces, de la misma manera, cuando muchos cometen pecado, cuando muchos dejan de asistir a la iglesia, cuando muchos abandonan el camino de Dios, el resto también abandona el camino de Dios. Siguen la corriente de este mundo. Una pregunta, ¿por qué no seguimos la corriente de Jesús? Seguir a Jesús es un poco difícil, porque Jesús desde los principios ha tenido enemigos desde que nació. Creo que las buenas obras, las buenas de Dios, siempre han tenido opositores desde los días antiguos, desde los días de Adán y Eva, porque Satanás está detrás de todo ello. ¿Por qué seguimos la corriente de este mundo? ¿Y por qué no seguimos la corriente de Jesús? Yo creo que hoy deberíamos de desprendernos de la corriente de este mundo y seguir la corriente de Jesús. Enamorarnos más de Jesús. Amar a Jesús. ¿Por qué no somos hombres y mujeres tan fanáticos de Jesús? ¿Por qué no nos sentimos orgullosos de Jesús? Quizás porque no lo estamos conociendo. Tenemos que conocer más y más. Te animo a que sigas conociendo más a Jesús. Sigue enamorándote de Jesús. Siga leyendo su palabra. Sigue asistiendo a los estudios bíblicos. Que de esa manera vamos a conocer más a Jesús. Si nos desprendemos de la palabra de Dios, no vamos a llegar a conocer a Jesús. A veces la corriente de este mundo nos dice, ir a la iglesia es aburrido. Ser cristiano es aburrido. Ser creyente es aburrido. ¡Qué vergüenza! Y entonces mucha gente pues se siente avergonzado de su fe. Por el contrario, debe ser un motivo de gozo, un motivo de orgullo tener a Cristo en nuestro corazón. Segundo, otra causa por la cual yo estaba muerto está en el versículo 2, en la segunda parte, donde dice, por obedecer a Satanás, al príncipe de la potestad que opera en los hijos de la desobediencia. Quiere decir que yo obedecía a Satanás antes de venir a los pies del Señor. Fíjate que aquí
dice que Satanás opera sobre los hijos de la desobediencia, no sobre los creyentes, no sobre los hijos de Dios, no sobre los cristianos, no es sobre ustedes, es sobre los hijos de la desobediencia. Qué tonto sería que yo empiece a obedecer a Satanás dejando a un costado a Jesús. Qué bueno que Satanás no tiene control sobre mí, no puede tomar control a menos que yo misma lo permita. Ahora, como yo seguía la corriente de este mundo, obedecía a Satanás, pues era un hombre muerto. Tercero, ¿por qué más era un hombre muerto? Por vivir haciendo la voluntad de la carne. Wow. En Gálatas 5:19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ustedes han leído muchas veces que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, celos, pleitos, contiendas, disensión, sucesivamente. ¿Cómo así guiaban mi vida? ¿Cómo así hacía estas obras? Cuando no conocemos a Jesús, automáticamente yo soy guiado por la carne. Hago las obras de la carne. Soy envidioso, soy egoísta, soy eh, hechicero, idólatra, soy idólatra, fornicario. En cuanto a la fornicación, al pueblo de Israel, el Señor le dijo, ustedes fornicaron. No necesariamente cayeron en relaciones sexuales ilícitas. Simplemente se fueron tras los ídolos, tras los vales, tras las criaturas. Adoraron a ellos. Entonces, eh, en cuanto a Dios respecta, habían fornicado. Hago las obras de la carne, eso me hace un hombre muerto. Pero gracias a Jesús, cuando dejo de hacer las obras de la carne, pues hay alguien que está dentro de mí. El Espíritu me está obrando. Eso es porque tengo a Cristo en mi corazón. Cuando hago las obras de la carne, soy un hombre muerto. Por todas estas causas, era un hombre muerto. Por seguir la corriente de este mundo, por andar en la obediencia de Satanás y por hacer las obras de la carne. Ahora, después de estas causas, vienen las consecuencias. Ahora, las consecuencias lo vemos en el versículo 3, donde dice, éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Mm? Cuando ves a un niño ajeno que está empujando a su madre, jalando del cabello, está que se tira al piso y reclama su golosina a golpes y puñetes, es un pequeño. Cuando uno ve desde afuera, ¿cómo uno se siente? Uno dice, mira cómo se porta ese pequeño. Mira lo que le hace a su madre. ¿Cuánto me gustaría tenerlo un día para darle su merecido? Nos causa ira, nos irrita, porque no es nuestro hijo. Y luego, cuando nuestro hijo nos hace así, no nos damos cuenta. Solamente nos irrita porque no es nuestro hijo. Éramos hijos de ira antes de venir a los pies del Señor. Un tiempo a mi familia y a mí nos tocó cuidar a un niño de voluntad firme. Es decir, tenía un carácter mal formado. Era un niño posesivo, impulsivo. Este niño destrozaba los juguetes de mi hijo. En cierta ocasión botó su gato de mi hijo desde el tercer piso, casi lo mata. Casi le dejó muerto. Rompía una cosa, otra cosa, rompía las ventanas. Era un caos.
les aseguro que quería golpearlo y mandarlo al cielo. Cierta ocasión mi mamita me dijo, pero yo lo veo tranquilo, lo veo bien, me lo llevo a mi casa. Entonces yo le dije, te presto entonces. Y ella se lo llevó y el día siguiente quería mandarlo al cielo también. Era un niño de voluntad firme, era un niño que era como hijo de ira, provocaba ira, irritaba. De la misma manera nosotros antes de conocer a Jesús le causábamos ira en el corazón de Dios, porque hacíamos cosas desagradables, quizás hasta el día de hoy. Hacíamos cosas que no convenían, obedecíamos a Satanás, hacíamos la obras de la carne, provocábamos ira al Señor. Éramos hijos de ira, pero aún así dice que Dios nos amó. Qué maravilloso. Dios tuvo misericordia de nosotros. Su misericordia sobrepasa más que su ira. Así que ahora vamos a disfrutar de la misericordia de Dios a partir del versículo 4 y leemos hasta el versículo 10. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a parar aquí. Cuando nosotros le causábamos ira, Él nos tuvo mucha misericordia. ¿Por qué a los extremadamente ricos le llamamos millonarios o multimillonarios? ¿Mm? La palabra multi es varios. Millonario es que tiene muchos bienes. No solamente tiene dinero, tiene inversiones, tiene propiedades tangibles, intangibles, inversiones grandes, compran ciudades, son multimillonarios. De muchas maneras son millonarios. Entonces, si ellos son multimillonarios, yo tengo una inquietud. ¿Quiénes son ellos? Quizás estoy lejos de ellos, que desconozco. Buscando en internet encuentro Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin, así como ellos hay muchísimos multimillonarios que no los conozco. Ahora, dice que en las manos de Dios todo el universo está justo ahí. Si todo el universo está en la palma de sus manos, ¿dónde está el planeta Tierra? Hay que señalarlo con una pinza. Planeta Tierra. Dentro del planeta Tierra están estos millonarios. ¿Se da cuenta? Dios es creador de todos ellos. Delante de Dios, ni el multimillonario es más. Dios es súper multimillonario en gracia. Tiene abundante gracia. Por eso tuvo compasión de nosotros cuando éramos hijos de ira. Ahora veremos acerca de la misericordia de Dios en Cristo. Aquí, en estos versículos que hemos leído, encontramos 5 acciones de la misericordia en Cristo.
La primera acción de la misericordia, pues lo encontramos en el versículo 5, donde dice, cuando estábamos muertos, nos dio vida con Cristo. Usted y yo tenemos vida solo a través de Jesucristo, a través de su muerte, sepultura y resurrección. Él pagó en la cruz derramando su sangre preciosa. Por eso tenemos vida. Ahora usted puede disfrutar desde este momento, si has aceptado a Jesús, por la eternidad. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Simplemente celebrar, estar contento, feliz de que soy salvo y adorar a Dios a conciencia. Seguir a Dios a conciencia. No te digo que te vuelvas serio, te digo que lo disfrutes, que ames a tus prójimos, que hagan un almuerzo, se rían y glorifiquen a Dios y digan gracias a Dios. Qué maravilloso. Hay que disfrutar este tiempo, no tenemos por qué andar quejando. Ay, qué frío, ay, qué tráfico, ay, qué esto. Sí, muchas calamidades hay en esta vida, pero yo no soy de este mundo. Voy a disfrutar porque me dio vida. Muy bien, la segunda acción de su misericordia en Cristo la encontramos en el versículo 6. Nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Muy bien, yo no sabía que Dios me había hecho sentar en los lugares celestiales. Qué bueno que yo estoy sentado en los lugares celestiales. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, eh, dice que cuando Jesús fue levantado desde el monte de los olivos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Vamos a imaginarnos, está en el cielo. Ahí está sentado en los lugares celestiales, a la diestra del Padre. Ahí está nuestra cabeza. Y nosotros, la iglesia, estamos aún en esta tierra. Pero por fe, si nuestra cabeza está arriba, el cuerpo también está juntamente con él. Muy bien. Ahora, la tercera acción de su misericordia en Cristo lo encontramos en el versículo 7. Dios nos muestra su abundante riqueza de su gracia en Cristo. Es decir, nos muestra, nos enseña. ¿De qué manera? ¿Cómo sé que me muestra? No entiendo. Cuando usted es transformado, ha cambiado su carácter. Antes no saludabas, ahora saludas. Antes eras un hombre orgulloso, ahora estás cambiando. Entonces Dios te está demostrando su riqueza de su gracia. De repente estuviste enfermo, oraste y sanaste. Dios te está mostrando de su gracia. Te dio su espíritu. Su espíritu está dentro de ti. Dios, a través de su gracia, te dejó su espíritu. La cuarta acción de su misericordia la encontramos en el versículo 8, donde dice, la salvación que es por fe es un regalo de Dios. Dice que la salvación por fe es un regalo de Dios. La palabra fe es creer, pero no solamente termina allí. Si tú preguntas a la gente, ¿crees en Jesús? Todo el mundo cree. El 99% de las personas creen en Jesús. Pero ¿por qué entonces el versículo dice, muchos son llamados y pocos son escogidos? ¿Y dónde quedaron esa mayoría de la gente que cree en Jesús? Ellos creyeron solamente con palabras, pero dudaron y negaron con los hechos. Esa es la diferencia. Santiago nos dice que si yo creo, entonces tengo que demostrar con mis hechos. Si mi padre me dice, mi papá de repente me dice, ¿sabes qué, hijo? Te lavas y te cambias, te voy a llevar a un restaurante a tal hora. Entonces, para esa hora me baño, me cambio porque creo en mi papá. Y si no creo,
Simplemente ni me arreglo, ni me baño, ni hago nada. Estoy ahí, porque no creo. Así que, si uno cree, hay que demostrar con hechos. Yo creo, voy a aceptar a Jesús. Voy a empezar a orar al Señor. Quiero ser transformado, quiero ser como Él. Empiezo a imitar a Jesús. Por último, la quinta acción de su misericordia en Cristo lo encontramos en el versículo 9, donde dice, somos creados en Cristo. Soy creado en Cristo. La palabra hebrea para somos creados en Cristo, la palabra clave es poiema, obra de arte de Dios. De allí sale nuestra palabra poema. Quiere decir que usted es una obra de arte de Dios. Los escultores, no todo el mundo hacen ese trabajo. Tienen que tener un don, tienen que tener una habilidad, paciencia. Ahora, si si yo soy una obra de arte de Dios, entonces Dios tiene una habilidad especial que nadie tiene. El que tenga su habilidad de Dios tiene que crear a otra gente. Pero nadie puede crear más personas, solamente Dios. Tú eres una obra de arte de Dios, tú eres su poema de Dios. A continuación, Pablo nos explica las condiciones entre los israelitas y los gentiles. ¿Cuál era su condición? En, eh, en el versículo 1 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, los judíos nos conocían a los gentiles como los pecadores incircuncisos, porque ellos sí verdaderamente se circuncidaban, literalmente. Y nosotros no, ni sabíamos. Éramos conocidos para ellos pecadores. El segundo es que los gentiles eran considerados como pues las personas que están lejos de Dios. Por ejemplo, dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, estábamos lejos del pueblo de Israel, lejos de la promesa de Abraham, lejos de la salvación. Estábamos sin Dios. Literalmente, eso fue así. Si Jesús no venía trayendo las buenas nuevas de salvación, nuestras creencias hasta el día de hoy hubiera sido, tanto de usted y de mí, pura idolatría. Hubiéramos creído en criaturas, en imágenes, en sueños, en las galaxias, en las verduras, cualquier otra criatura, pero menos en el Dios creador. Eso era literalmente nuestra condición. A continuación, Pablo nos enseña que ahora somos uno con el pueblo de Israel, uno en Cristo. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido mucho cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, que gracias a la sangre de Cristo, los israelitas y los gentiles son unos en Cristo. Esto me lleva a la primera acción de la gracia en Cristo. Recuerde que al principio anunciamos que hoy íbamos a ver 5 acciones de la gracia en Cristo. Entonces, esta es la primera. En Jesús todos somos unos. En Jesús todos somos uno. Gálatas 3, 28 y 29 dice, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente
la simiente de Abraham sois y conforme a la promesa, herederos. En Cristo ahora somos hijos de Abraham, también hemos alcanzado la promesa, hemos alcanzado ser benditos en Jesús. Todo gracias a Jesús. ¿Se dan cuenta, amigos? Gracias a Jesús. A través de Jesús podemos tener esta heredad de la salvación, de sentarnos en los lugares celestiales, de andar con Cristo, de tener amistad con el pueblo de Israel. ¿Verdad? Qué maravilloso. Es que el pueblo de Israel era el pueblo elegido, escogido por Dios. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, es decir, Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo es el verdadero Nobel de la paz, porque en su sangre nos ha unido al pueblo de Israel y a nosotros, porque todos hemos creído en Cristo. Si hay gente que no ha creído en Cristo, está en graves problemas. Aún todavía no está de la familia de Cristo. Esto me lleva a la segunda acción. En Cristo tenemos paz. En Cristo tenemos paz. Si alguien no se lleva bien con su hermano aquí en nuestra iglesia, tiene que cambiar, tiene que mejorar, tiene que dejar a un costado ese mal hábito. Necesita amar. Ahora, cuando la persona es difícil, usted tiene que amar. No busques gente amorosa. Mejor usted sé esa gente amorosa y ve en busca de las personas difíciles para amar. No es conveniente, no es bueno, no es de la cultura cristiana que hables mal de tu hermano. Ora por tu hermano. El versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Se dan cuenta? Ya no hay enemistad con el pueblo de Israel. Verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el Espíritu, por el mismo Espíritu al Padre. Esto me lleva a la tercera acción de la gracia en Cristo. Jesús es la entrada al Padre. Jesús es la entrada al Padre. San Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. No hay otra entrada, no hay otra puerta, no hay otra manera de llegar al Padre más que a través de Jesucristo. En el libro de Génesis leíamos que hay una escalera que va desde la tierra hasta el cielo. Hay comunión entre el hombre y Dios. La escalera era Jesús. Dice el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la iglesia de Dios. Esto me lleva a la cuarta acción. En Cristo somos una sola familia. En Cristo somos una sola familia. Muy bien. Dice en Mateo 12 que Jesús estaba predicando en un lugar y mucha gente estaba rodeado de Jesús, escuchando el mensaje. Tanto era el desenvolvimiento de Jesús, la gente había dicho, este está loco. Entonces fueron y avisaron a la familia de Jesús, a su madre y a sus hermanos. Ya no estaba José, probablemente.
Entonces ellos, al escuchar esta noticia, vinieron. Cuando llegaron a la casa, le dijeron, Jesús, te busca tu mamá y tus hermanos. Jesús, volteando hacia sus discípulos, dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre son mi mamá, mis hermanos, mi padre, mi madre. Eso lo podemos leer en Mateo capítulo 12, versículo 50, donde dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Muy bien, si usted obedece al Señor, si usted sigue a Jesús, usted ha aceptado a Jesús, entonces bienvenido a la familia. Usted es de la familia de Jesús. Usted es su hermano, su hermana, usted pertenece a la familia. Así que en Cristo ya no somos extranjeros, somos ciudadanos santos, miembros de una sola familia. Verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios y del Espíritu. Aquí apóstol Pablo nos anima a seguir construyendo nuestro edificio. Según otro texto dice que es nuestro templo del Espíritu Santo. Muy bien, luego Pablo es claro al decir que tu principal piedra del ángulo debe ser Jesucristo. ¿Cómo así? Mi enseñanza, el mensaje que escucho, debe ser centrado en Jesús. Eso es lo que está queriendo decir. Si mi enseñanza o lo que escucho no está centrado en Jesús, entonces mi piedra angular es cualquier otra doctrina, cualquier otra enseñanza. Y tarde o temprano, pues será destruido. Es triste saber que de muchas iglesias, de muchas sectas, su piedra angular no es Cristo. De algunos es José Smith, de otros es Apolos, de otros es Lutero, de otros es Wesley, de otros solo Jehová. Entonces, nuestra enseñanza debe estar centrado en Cristo Jesús. Usted cada día está construyendo su edificio. Está usando los materiales de acuerdo a su edificio. Según apóstol Pablo, dice que hay herramientas las cuales usted debe escoger. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, 12 y 13 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Pablo está bien claro. Aquí está cemento, fierro, arena gruesa, madera, estera, esterilla, qué sé yo. ¿Cuál vas a tomar para construir tu casa? La doctrina de los apóstoles, esas doctrinas sólidas que cemento, fierro, arena, piedra, o simplemente esteras o esterillas. ¿Por qué? Porque aquí cuando dice oro, plata, piedra preciosa son resistentes al fuego. Sin embargo, madera, heno, hojarasca son alimentos del fuego. Tarde o temprano vendrá el fuego, la prueba. El río vendrá con ímpetu. Esos allí serán probados nuestro edificio. Cuando viene alguna prueba, alguna dificultad, ¿cómo resistes? ¿Te desanimas? ¿Sigues firme en los pies del Señor? Entonces así está la cosa. Necesitamos ser sólidos. Así que por favor aquí escribimos nuestra quinta acción de la gracia en Cristo.
quinta acción y último de la gracia en Cristo, construye tu casa sobre Jesús. Construye tu casa sobre Jesús. ¿Cómo se construye sobre Jesús? Como había dicho, sobre la enseñanza de Jesús. Nosotros las enseñanzas de Jesús las encontramos en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Más enseñanza también encontramos de Jesús, netamente de Jesús, en el primer capítulo del libro de los Hechos. Y luego encontramos también en Apocalipsis. Así que nuestra enseñanza debe estar centrada en Jesucristo. Sea quienes enseñen, sea apóstol Pablo, sea Lorenzo, sea cualquier otro predicador, debe enseñar el camino de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo. ¿Cómo sé si mi edificio está creciendo? Por ejemplo, cuando busco relacionarme con los nuevos, sé que mi edificio está creciendo. Cuando veo que habito en armonía con los hermanos, mi edificio está creciendo. Cuando no soy problemático en mi familia, mi edificio está creciendo. Cuando veo que adoro más al Señor, mi edificio está creciendo. Cuando aprendo a tomar buenas decisiones, mi edificio está creciendo. Qué bueno, cuando amo a mi prójimo, cuando amo a Dios sobre todas las cosas, mi edificio está creciendo. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? ¿No postergas a Dios? Hoy, este domingo, tengo que asistir a tal lugar. No podré ir a la iglesia. No podré adorar a Dios. No podré hacer mi devocional. Entonces, piénsalo, considera que sea Dios el que ocupe el primer lugar en tu corazón, en tu agenda. ¿Qué debo hacer, para crecer? Nada más hacer tu devocional, asistir a los estudios bíblicos. Tenemos sábados, miércoles, y tenemos también otras capacitaciones. Siempre infórmate para que tú puedas seguir creciendo juntamente con la iglesia. ¿Cuáles son los obstáculos que no dejan crecer? ¿Cuál es ese obstáculo? Cuando no traigo la Biblia, cuando no tengo cuaderno de apuntes, cuando no tengo la menor idea qué anotar. Si yo no sé qué voy a anotar, entonces estoy desconectado del mensaje. No estoy atendiendo. Entonces, cada vez que vaya a la iglesia, voy a orar: Señor, háblame este día. Háblame hoy día. Entonces tendrás motivo de anotar, porque el Espíritu Santo te va a enseñar. Ahora, esfuérzate por no distraerte. Mucha es la distracción. Satanás es tan astuto que te va a traer distracción. No faltes a la iglesia con frecuencia. Sirve a Dios, ama a Dios, y entonces sigamos disfrutando de la gracia del Señor. Así que, familia, estos han sido nuestras buenas noticias para esta mañana acerca de la gracia en Cristo Jesús. Jesús nos ama mucho. Que Dios nos bendiga.